Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Teorías conspirativas hay muchas, saben que me gustan, pero esta ya es algo nuevo que yo creo que muy poca gente conoce. Se llama la nueva cronología. ¿De qué se trata esto? En resumen, la nueva cronología de Fomenko. ¿De qué se trata esto? En resumen, es que la historia no empieza como nosotros creemos, sino que la historia comienza en la Edad Media. Y todo lo que sucedió antes, fue tapado o modificado por la Iglesia Católica para, para tapar un dominio ruso que hubo. Fomenko ruso. Entonces, lo que él dice es que la Edad Media es lo que nosotros conocemos como historia y lo demás estuvo tapado. Entonces tenemos que considerar qué es la cronología. La cronología era una rama de las matemáticas que después pasó a los historiadores. La versión cronológica de la antigüedad que conocemos fue creada en los siglos XIV y XVI, si no me equivoco, y fue completada por unos historiadores cronistas cuyos nombres voy a dejar ahí. Pero según la investigación de Fomenko y su grupo, esta versión cronológica histórica es errónea. La historia clásica, lo que nosotros conocemos, él sostiene que no está. Porque vale la pena notar que la versión cronológica de la historia antigua y la historia medieval es un trabajo en el que, aparte de mostrar, ¿no?, los historiadores trataban de restablecer un panorama histórico, tratando de buscar textos en distintos idiomas y a veces solo escrita por sucesiones de consonantes, es decir, no sé, pues C, C, D, sin vocales. En algunos casos sin fecha y otros sucesos que tenían las fechas que no había precisión en la historia. Por ejemplo, un manuscrito que diga acá celebramos la fundación de la ciudad. ¿Qué ciudad? Entonces hay muchos manifiestos y escritos anónimos que describían los acontecimientos que sucedieron 200, 500 hace 1500 años atrás. Cuando dicen que, por ejemplo, Alejandro Magno en tal año conquistó medio mundo, eso quiere decir que eso estaba escrito en un documento. Pero no se sabe con respecto a qué se calcula el año de la conquista. Porque había diferentes posibilidades. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos un calendario, no sé si es gregoriano, creo que no, que sitúa el año 0 o el siglo 1 desde el nacimiento de Jesús. Y de ahí podemos decir, no sé, pues 1492 se descubrió América. Pero en esos años se hablaba de, por ejemplo, Alejandro Magno descubrió en tal año, pero no sabemos el punto de referencia. Pero por supuesto que los escritos se basaron en algún hecho real. Y este hecho real podía ser visto reflejado en distintas crónicas. O de forma muy distinta. A veces tan distintas que hay dos versiones de lo mismo. Y cuando se dice que un personaje histórico es un duplicado de otro personaje histórico, quiere decir que el personaje real representado en la historia se ha representado varias veces y en épocas distintas. Pero hay que entender que ese personaje al cual la historia menciona en distintas formas solamente ocurre porque no hay puntos de referencia. Entonces puede mencionar un montón de fechas y eso es muy complejo. Desde la historia que solamente se basa, no hay más pruebas en la historia, no hay más pruebas que las crónicas. Por ejemplo, la Biblia. Se supone que un weón estuvo mirando, una persona miraba y escribió los evangelios, qué sé yo. Porque, ¿cómo podemos decir cómo se llamaba en realidad tal persona o tal personaje? En la antigüedad la gente tenía muchos nombres, muchos apodos, y a veces las crónicas aparecían con distintos nombres.
y con distintas palabras, distintos nombres, distintos apodos. Entonces, eso generaba malas traducciones. Y con el tiempo las palabras y los nombres de las personas y los lugares geográficos cambian su significado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Solo con la invención de la imprenta, los nombres geográficos quedaron fijos en los mapas, porque cada mapa era único y había muchas diferencias entre uno y otro. La cronología tradicional es errónea, y así lo entendían muchos científicos. Pero construir una cronología no contradictoria es más difícil, por todas estas variables inespecíficas que tenemos. Y ahí es donde aparece Fomenko. Fomenko trabajó en el problema histórico en los años 70. Y él propuso una versión nueva de la cronología antigua y la cronología medieval. Más adelante hubo otros sujetos y matemáticos de una universidad de Moscú que trabajaron con él. Y el trabajo consistió en analizar los textos históricos con métodos matemáticos y hacer cálculos computacionales. Nos iremos, no me voy a meter mucho en lo que tiene que ver con la crítica o con lo que implica la cronología histórica, porque hubo muchas críticas a los distintos métodos o al método actual que utilizamos, por lo mismo que explicaba, y eso es muy largo, es decir, sería un video como de 6 horas. Entonces es demasiado largo como para explicar bien cómo aparecieron y el por qué aparecieron y cómo se demostró esta falla técnica en la forma actual que tenemos de la cronología histórica. Pero sí, siempre hubo dificultades, siempre hubo cuestionamientos, pero nos vamos a enfocar en Fomenko. Fomenko, este ruso matemático, utilizaron matemática aplicada, astrofísica y otras ciencias para afirmar que la cronología histórica convencional tiene fallas técnicas y que ellos quieren reescribir la historia mundial. La idea de esta nueva cronología tiene que ver por otro sujeto y que podrían haber tenido en otro sujeto que voy a poner los nombres, pero esta nueva cronología está comúnmente asociada al matemático Anatoly Fomenko, que está vivo, nació en 1945. Y aunque los trabajos publicados sobre el tema en realidad es una correlación entre Fomenko y otros matemáticos, esto está explicado en su obra que está inicialmente en ruso y está en inglés la mayoría de esto. No sé si se entiende bien. Entonces, Fomenko sostiene que la nueva cronología contiene una reconstrucción, una cronología alternativa, radicalmente más corta que la cronología convencional, ya que sostiene que toda la historia de la humanidad se introduce en la Edad Media. Y la Alta Edad Media está eliminada. Entonces, de acuerdo con las afirmaciones de Fomenko, la historia de la humanidad, la escrita, comienza muy temprano en el año 800 después de Cristo. Según él, no tendríamos ninguna información de lo que pasó antes. Y la mayoría de los acontecimientos históricos, él sostiene que ocurrieron entre el 1000 y el 1500 después de Cristo. ¿Por qué ocurre esto? La teoría impone que además esta distorsión corresponde a una conspiración de la Iglesia Católica y del Imperio Romano Germánico para desconocer la existencia de un gran imperio euroásico, que él denomina la Oda rusa. Algunos investigadores han ofrecido cronologías revisadas de la historia clásica y bíblica que acortan la duración de la historia antigua, eliminando varias edades oscuras. Ninguna de estas cronologías revisionistas es tan radical como la de Fomenko. La nueva cronología, por supuesto, que es rechazada, como les explicaba, por los historiadores, y tampoco es compatible con la datación absoluta, ni con la datación relativa.
La datación absoluta tiene que ver con está relacionada con el hecho de la cronología, es decir, con hechos de las crónicas, perdón, y la datación relativa se basa más en los objetos que se van encontrando. Por lo tanto, es rechazada. ¿Cuál es el método? Vamos a... Dejaría estar por acá más o menos. El método es la correlación estadística de los textos. La suposición es que un texto describe una secuencia que dará más espacio a los eventos más importantes, por supuesto, y que esta irregularidad será visible para el resto del periodo. En cada texto analizado se diseña una función que mapea el año mencionado con el número de páginas. Una hueva. Por ejemplo, Fomenko compara la historia de Roma escrita por Tito Livio con una historia moderna de Roma escrita por un historiador ruso, Sergeyev, y descubre que ambas tienen una alta correlación. Por lo tanto, describirían el mismo periodo de la historia, lo cual es indiscutible. La correlación, ustedes saben lo que implica, no es causalidad, sino que son eventos que se van repitiendo en el mismo orden. No sé si queda muy claro ahí. Y hay textos que él lo compara con textos antiguos, con modernos, y la correlación es baja. Entonces, él siente que la historia antigua de Roma es una copia de la historia medieval de Roma. También compara dinastías, bases de datos de gobernantes, información de los gobernantes. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades que ocupa es ver cómo murieron los gobernantes, por ejemplo. Si dos gobernantes fueron envenenados, por ejemplo, y sale en distintas crónicas que es envenenado, entonces él sostiene que le da un valor de uno positivo, de más uno. Pero si uno fue envenenado y el otro muerto en combate, relatados por distintas historias del mismo sujeto, obtienen menos uno y otras cero. Entonces, las propiedades también tienen que ver con las hazañas, la descendencia y la relevancia de la historia en la historia reseñada. Entonces, aplicando este método, él lo aplicó para analizar dinastías. Por ejemplo, los reyes de Israel correlacionan con los emperadores del Imperio Romano tardío. Entonces, cuando él va encontrando correlaciones entre los reinados, él sostiene que son los mismos sujetos y que una es el duplicado de la otra. Entonces añade estas correlaciones que no aparecen después del siglo XVII. Entonces Fomenko lo que usa es la correlación entre los reinados y las tablas cronológicas de un sujeto que publicó en Moscú, complementada. Entonces lo que hace al final, él va viendo distintas partes de la historia y va comparando los distintos, no sé, gobernantes, y ven qué cosas coinciden. Entonces, en la medida que van coincidiendo y hay correlación y es uno positivo, él dice que eso es verdad. Pero cuando no correlacionan, él sostiene que puede ser el mismo evento falseado. Entonces, él busca distintos eventos, por ejemplo, no sé, Roma, la Edad Media con la Edad Moderna, pueden haber ciertas correlaciones. Entonces él dice que la Edad Moderna no existe, sino que es la copia de la Edad Media. Y él utiliza este mecanismo matemático para poder inventar esta nueva cronología. Y para terminar esta primera parte, en la tesis de la nueva cronología, él sostiene que ciertos eventos y ciertos lugares son duplicados de otros. En base a la estadística, pero basado en texto histórico, Fomenko sostiene que hasta el siglo XVII los historiadores y los traductores asignaban diferentes fechas y lugares a relatos de los mismos eventos históricos, creando lo que se llama la copia fantasma. Estas copias estaban mal fechadas por siglos, incluso milenios, y terminaron ingresando a la cronología convencional. Y el culpable de este error fue Joseph Justus Scaliger, que no lo nombré, pero es que es muy largo, pero Scaliger es el sujeto que mantiene la cronología y es el más aceptado. Pero Fomenko le echa la culpa a él, que en dos obras
contienen secuencias repetidas de fechas, inspirado en principios cabalísticos. Este weón estaba completamente cagado a la cabeza. Y Fomenko sostiene que estas épocas que no coinciden, pero sí coinciden en los libros que escribió Skalger, pero no coinciden, según Fomenko, a la historia. Esto ocurre porque esta interpretación errónea era muy útil al Papa y a los reyes de Occidente, que deseaban dotar a la Iglesia y a la dinastía el prestigio del tiempo, a la vez que cortar lazo con las civilizaciones de Europa del Este, que habían sido las dominantes en el momento. Puede ser, porque si la historia tiene 10 años y yo digo que existieron 1000 años, mi linaje va a ser mejor y ese tipo de... Pero en esta primera parte es para contarle esta historia y esta teoría que es bastante nueva y es bastante interesante, muy difícil de explicar. Yo trato de todas formas de hacerlo, así que si te gustó el video y llegaste para acá y no entendiste nada, o yo no me... y la gente no entiende porque yo no me doy a explicar muy bien. Si yo no me explico muy bien y llegaste hasta acá, déjamelo en los comentarios y si te gustó el video ya sabes lo que tienes que hacer. Pero yo a veces me cuesta mucho explicar las ideas porque son muy confusas. Así que espero que estén bien porque esto es lo que hay.